Hasta que España no entró en la Unión Europea, estaba prohibido que una empresa extranjera poseyera medios de comunicación en España, y no obstante, algunas empresas encontrarían cómo sortear esa prohibición. Y la primera que lo hizo por la puerta grande fue en el sector revistas, el grupo mediático alemán Gruner + Jahr, G+J, que tenía muchos directivos, pero sin duda el más importante sería el señor Axel Gans, al que sus enemigos llamaban Axel Gangster, que había logrado controlar en gran medida el sector de las revistas en Alemania, había penetrado con fuerza en Francia, donde estaba afincado, y buscaba penetrar en España. El nombre clave para esta entrada la tendría el señor Fernández de Bobadilla, que creó la editorial Nueva Europa y fue oficialmente el fundador en España de la revista femenina Dunia. Y además compró la revista Ser Padres, que había creado en su momento el grupo Ana, del que ya hablamos, y puso al frente de ambas revistas al periodista don Enrique Rivas Sánchez, que venía del periódico ABC porque el señor Fernández de Bobadilla había trabajado haciendo suplementos para el ABC. Dunia fue la primera gran revista femenina creada después de la muerte del general Franco que logró consolidarse. Y de nuevo vemos que, como en los fallidos intentos que hubo en 1977 y 78 de traer a España las revistas Marie Claire y Cosmopolitan, ponía a un periodista varón al frente de una revista dirigida a público femenino. Al contrario que lo que habían hecho los del Opus Dei a poner al frente de Telva a la señora doña Covadonga Osís. Dunia no competía exactamente con Telva. De hecho, Dunia nunca logró ser una marca de moda, como en cierta medida sí tenía a Telva, que era un referente ya del periodismo de moda, al margen de que también tuviera reportajes humanos. Telva era mensual, Dunia era quincenal, pero había un punto que sí aportaba Dunia de novedoso, que era que podía hacer reportajes de mujeres que vivían al margen de la vida familiar tal como se había entendido en España hasta ese momento. Podía hacer reportajes de mujeres que eran felices tras haberse separado, sobre madres solteras, y hasta hubo un reportaje curioso de monjas que habían abandonado los hábitos y habían rehecho sus vidas y eran felices lejos de la iglesia. Un tipo de reportajes que no iba a publicar la señora doña Covadonga Osís en Telva. Dunia fue la primera revista femenina realmente moderna que se editaba en España. Revolucionó por completo el concepto de revistas femeninas. Me acuerdo de un reportaje sobre mujeres casadas con sacerdotes, que fue tremendo. Me acuerdo la ruptura que suponía eso. Era casi un pecado mortal hacer una cosa como esa. La principal crítica que se hacía en el sector editorial contra Dunia y Ser Padres es si eran de verdad revistas españolas o eran meras traducciones de revistas alemanas. Porque gran parte de los reportajes que aparecían en la revista Ser Padres eran reportajes de la revista alemana Eltern, de G+J, y gran parte de los contenidos de la revista Dunia eran contenidos de la revista Brigitte, de G+J, también revista quincenal femenina que existía en Alemania. En 1979, los de G+J decidieron que ya era hora de que directamente tomaran la gestión de aquel grupo editorial. Se creó una empresa llamada Orbe, que oficialmente fue la que compró las revistas y que colocó al frente como presidente no ejecutivo al señor Fernández de Bobadilla, pero en la práctica el grupo ya estaba controlado por alemanes. Y su decisión más importante fue poner como director de las publicaciones de esta editorial Orbe, entre paréntesis G+J, a el periodista español don Juan Caño Díaz, el que había sido lugarteniente de don Eugenio Suárez, el fundador del caso, que ya se había convertido en un experto en el sector de revistas en toda Europa. Me fichan un grupo alemán que se llama Gruner + Jahr, G+J. Tenía dos revistas, Dunia y Ser Padres. Empiezan con una revista pequeña que se llama Ser Padres, que adquieren a un editor español, y otra que se llama Dunia. Era don Víctor Fernández de Bobadilla, ese editor español. Víctor Fernández de Bobadilla era el editor de Dunia. Llegó a conocer personalmente al señor Axel Gans cuando trabajaba en G+J. Muchas veces. Una leyenda muy oscura que se contaba es que los alemanes llevaron a don Juan Caño ante don Enrique Rivas y delante de él despidieron al señor Rivas, que le dio tal impacto que le dio un infarto y se murió ahí mismo. Seguramente esta leyenda sea un tanto exagerada, pero no es del todo una invención. ¿Gusta conocer a su antecesor, don Enrique Rivas Sánchez? Enrique Rivas Sánchez era el
director de la revista Ser Padres, creo. A quien usted sustituyó. Sí, Delante de él se sustituyera el anterior. exacto. Eso no es muy habitual, entiendo, ¿no? Fue tremendo. Además tuvo un ataque al corazón. Este señor, Enrique Rivas. Y era porque era política de la editorial, de que Era así, política de la editorial, sí. como para dar una imagen de autoridad que se viera. En la escala que se publicó de don Enrique Rivas figuraba como director de Dunia y Ser Padres. No se atrevieron a poner exdirector. El primer organigrama de G+J en España era que hubiera un director al frente de ambas revistas, que era don Juan Caño, y por debajo un director ejecutivo en ambas publicaciones, que durante una etapa fue un periodista alemán con el que el señor Caño no se llevó demasiado bien. Finalmente, al frente de Dunia quedó la periodista doña María Eugenia Alberti, y al frente de la revista Ser Padres quedó la periodista doña Sara Gledstein, aunque su nombre no apareció en la revista, porque por aquella época usaba el seudónimo de Sari Fer, hasta el punto que sus artículos aparecían firmados como Sari Fer y hasta en el staff ponía directora Sari Fer. No sería hasta 5 años después cuando empezara a reconocer que su nombre auténtico era Sara Gledstein. Desconozco si era miedo a algún tipo de antisemitismo o simplemente que le gustaba más usar esa marca. Desarrollé una revista que se llamaba Muy Interesante, que es la revista Muy Interesante. La lanzamos, yo fui el primer director y estuve durante 5 años al frente de la revista. El señor Caño no solo logró reflotar tanto Dunia como Ser Padres, sino que desde G+J se le encargó que mirara qué publicación alemana del grupo le parecía que podía ser exportable a Francia y España. Y el señor Caño escogió las revistas de divulgación científica, un tipo de publicaciones que aún no existía en nuestro país. Y aquí había que escoger marca porque el nombre de la revista en Alemania de divulgación de G+J era PM, una revista de mucho éxito, pero que el PM era por el director de la revista, Peter Musley, que no era un nombre por tanto exportable a España. Lo más original de todo este proceso es que al final la revista de divulgación llegó con un nombre diferente en cada país donde G+J la quiso traer. En Alemania se llamó PM, en España se llamó Muy Interesante, en Francia se llamó Esto me interesa y en Reino Unido se llamó Focus, lo cual fue un error desde el punto de vista de la distribución si se quería que una marca internacional fuera asociada a esa publicación, como por ejemplo si habían conseguido revistas de moda de éxito mundial como era Elle, Vogue o Harper Bazaar. El concepto de Muy Interesante fue un concepto perfectamente explotable a nivel internacional. Y entonces es muy difícil que una revista internacionalmente tenga nombres diferentes. Vogue se llama Vogue en todo el mundo, Elle se llama Elle en todo el mundo. Yo asistí a las focus groups que organizó Axel Gans para buscar el nombre de la revista. Uno de los que estaban ahí que dijo, yo no sé cómo se llama esta revista, pero esto me interesa. Entonces Axel Gans dijo, esto me interesa. Entonces yo para la adaptación a España pensé, Ça m'intéresse, que es el nombre francés, esto me interesa, no tiene el gancho que tiene Muy Interesante. Entonces por eso se llamó Muy Interesante. Y la selección británica no quiso imitarlo y puso el nombre de Focus. Pero ahí faltaba una dirección ejecutiva mundial o europea que lo hubiera impuesto, que tendría que haberlo hecho. En todo caso, Muy Interesante tuvo un éxito espectacular. La forma en la que se acercaban las divulgaciones científicas al público interesado funcionaron perfectamente hasta el punto de que el precio subió varias veces. Se decía que cada vez que aparecía Einstein en la portada de Muy Interesante es que subía el precio. El éxito de ese nuevo formato de revistas llevó a que la competencia quisiera imitarlo, y el editor español del Grupo Z, don Antonio Asensio Pizarro, creó la revista Conocer para competir con Muy Interesante. Pero aquello no funcionó porque la tirada de la revista Conocer no llegó ni a la mitad de lo que conseguía la revista Muy Interesante. La batalla por el liderazgo en el sector de las revistas seguiría aumentando en la década de los 80 y aún más en la de los 90.